Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos otra vez, nuevamente, desde el Centro de Operaciones Torre David, de aquí en la Ciudad de México, compartiendo material nuevo, material fresco que te pueda gustar, ya te digo, algo que estamos analizando profundamente. Vamos a hablar un poco del Brit Hadashah esta mañana, vamos a estar eh, pues balanceando el antiguo pacto con el nuevo, vamos a hablar un poquito del Mesías. Esto sucede un poquito aún algunas horas antes de la muerte del Mesías. Suceden cosas muy interesantes, ¿verdad? Imagínate que el corazón de Yeshua está dividido. Esto se llama zona de guerra. Los salmos de David habían quedado atrás, la protección había quedado atrás. Y Yetzpineini, que él me ocultará en su morada, quedó atrás. Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Salmo 27 había quedado atrás, todo aquello. Y ya estaba enfrentando prácticamente por sí solo lo que tenía que enfrentar. Y este tema salió a colación de algunos puntos que he estado recibiendo, básicamente analizando. Y bueno, creo que te va a interesar y te vas a dar cuenta en la zona de guerra en la que se encuentra el Mesías, ¿verdad? Totalmente abandonado por sus amigos, totalmente incomprendido por sus enemigos y totalmente acusado y afectado por los que llevaban el liderazgo religioso en ese tiempo. Acuérdate, bajo la opresión romana y bajo la decepción de que él no era el Mesías esperado, aparentemente pues estaba debilitado, estaba afectado y estaba ya en unas horas vísperas para su muerte, solo y su alma, ¿eh? Su alma nunca lo abandonó hasta el último momento, pero lo demás sí lo abandonó, todo, todo lo abandonó, ¿verdad? A no decir nuestro Padre, por las palabras que él dice al final. Y esto es enseñanza para ti y para mí también. A veces nos sentimos abandonados, pero recuérdate que ahí no termina el epílogo, ahí no termina la película. Es más, ahí apenas empieza todo aquello, ¿verdad? Y te recomiendo que tengas un poquito de, eh, de paz, de tranquilidad y que estés atento a estas enseñanzas. No tocaré muchos versículos, nada más. Sí repetiría algunos de una versión que viene en castellano para los amigos de habla hispana y algo que viene en el inglés para tratar de cotejar todos los puntos y no nos equivoquemos, nos balanceamos perfectamente bien. ¿Será? Saludos a nuestros detractores, a los que piensan de otra manera. Un espíritu de amor enviamos para que podamos llegar algún día a una yeshiva. Yeshiva es un estudio profundo de Torah para que lleguemos a consensos o conclusiones más, más definidas, más concretas y entendamos que estamos haciendo todos los que tenemos ganas de compartir Torah, palabra, Biblia, Brit Hadashah, que es nuevo pacto, o el Tanaj, que es el antiguo, y entonces lo hagamos de esta manera, ¿sí? Entonces, Merapet Alev, recuerda, significa tú sanas mi corazón. Entonces, es lo que se llama este canto, Halev Sheli, Halev Sheli, mi corazón. El corazón de él está dividido y el corazón de Yeshua está dividido. Los conceptos están divididos, las ideas religiosas están divididas, lo concerniente al Padre de la Eternidad está dividido y entonces es una zona auténtica de guerra. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Termino el canto, déjame que termine para escuchar lo que dice él. Como la pandereta de Miriam, y este mundo no tiene remedio, dice ahí. Solo tú eres el omnipotente, el que cambia mi lamento en baile, el que purifica la arena, el que tranquiliza todo en mí. Solo tú entiendes cómo acercarte a mi corazón. Sheli.
Tú disminuyes cualquier dolor dentro de mí. Tú sanas mi corazón. El único aliciente que tenía Yeshua, y ese es el Mesías, en esas horas, un solo aliciente, que te estaba cumpliendo la voluntad que se le había encomendado, y no la de él, sino la del Padre de él. Entonces te lo comparto de forma sencilla. Ok, vamos a leer un poquito entonces, bajaremos nada más el ritmo musical, como te digo, y pondremos otro canto para que al ritmo de la música vayamos nosotros estudiando esto, ¿verdad? Bueno, déjame ver un poquito aquí que tenemos. Ok, podemos poner ki yitzpineini, porque él me esconderá, dice ahí. Yeshua no podía esconderse en ese lugar, en ningún lado, ya podía, ¿verdad? Ponerse ahí. Entonces, esto es tocante pues al Salmo 27, y es otro canto que se llama Tehilim 27, Salmo 27. Ok, vamos a leer un poquito, entonces entrando en detalle, gracias a nuestro Padre que nos permite por esta oportunidad que nos da de compartir contigo y de convivir más cerca y estar más cerquita, ¿no? Estoy con el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Yohanan, para los que de habla hebrea o de entendimiento del Brit Hadashah, el Evangelio o las nuevas, según San Juan, según Juan, Yohanan, verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, Yeshua, acerca de sus discípulos y de su doctrina. El Cohen Gadol, te voy a leer la primera versión en español, después la versión judío-mesiánica en inglés, lo pondré sencillo de entender. Repito, y el Cohen Gadol, sumo sacerdote, preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua, Jesús le respondió, yo he hablado, te voy a leer cómo dice la versión en español, para que no empecemos antes de tiempo. Jesús le respondió, yo he hablado públicamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Esa fue la respuesta de los primeros dos versos del Mesías Jesús. Verso 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Sigue hablando Jesús. Pregunta a los que han oído. ¿Qué les he hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Hasta este momento, Yeshua, Jesús, está cumpliendo con los estatutos de Vaikra, una autoridad, en este caso religiosa, no tanto espiritual, porque si hubiese sido una autoridad espiritual, hubiera entendido el mensaje de Jesús. Era una autoridad religiosa y bien ganada, avalada por el cielo, avalada por el cielo. No tendrás autoridad sobre mí si no te fuese dada del cielo. O sea, tenía autoridad para interrogar al Mesías. No estaba haciendo hasta este momento nada ilícito, Recuérdate que yo tengo todo menos ser antisemita. Verso 21, repito, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les he hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Verso 22, aquí empieza la guerra. Bueno, ya estaba él en zona de guerra, desde el momento que lo atrapan, que lo atan, que lo aprisionan, que se lo llevan, ya estaba en franca zona de guerra. Es más, él siempre estuvo en zona de guerra. Así como tú y yo siempre estaremos en zona de guerra. Y hay que saber cómo contestar a nuestros detractores y a nuestros enemigos, y los que están pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, hay que saber cómo comportarnos sin salirnos de la Torah, sin salirnos de Vaikra, sin lo que estaba estipulado. Hasta este momento estaba tan vigente la Torah como hoy en día lo sigue, y él tenía que ajustarse porque era una autoridad la que le estaba preguntando.
Y aquí se complican las cosas en el verso 22. ¿Verdad? Apenas dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio a Jesús una bofetada, diciendo: ¿así respondes tú al sumo sacerdote? Recuerda que estoy hablando de una versión castellana. Aquí es sumo sacerdote y en la otra versión que te voy a decir es Cohen Gadol. Usa la versión que tú quieras. Pero el sumo sacerdote es el Cohen Gadol, y el Cohen Gadol, para tu entendimiento, es el sumo sacerdote, alguien con una autoridad importante religiosa. Ahora, hoy en día, ¿hay autoridades religiosas? Por supuesto que sí, todos tenemos cierta autoridad. Nosotros, a lo mejor lo que compartimos nosotros es una autoridad de orden espiritual más que religiosa, porque no estamos afiliados a ningún concilio, a ningún grupo donde se nos haya dado alguna autoridad. Soy tan sencillo como tú, siempre te digo, y lo comparto contigo de una forma sencilla. Pero sí creo que todos los que creemos en Él tenemos autoridad espiritual, avalada por Él, ciertamente delegada por Él y ciertamente limitada por Él también. Tendremos algún día que dar cuentas de la autoridad que tenemos, y seguramente aquí el Cohen Gadol, sumo sacerdote, tendría que dar en alguna ocasión cuentas de la acción que tuvo aquí. Hasta este momento todavía no cometía nada él, pero sí el alguacil le bofetea diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, sí, fíjate qué palabra, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Quita la mirada del sumo sacerdote y se dirige al alguacil que golpea. Yo te voy a decir por qué golpea su cara, por qué no golpea su tórax, por qué no golpea su tronco, su abdomen, sus piernas. Golpea su cara. Te voy a decir por qué golpea su cara. Y bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, otra autoridad religiosa por encima de Anás, que era el sumo sacerdote, y le envía a Caifás, que era el sumo sacerdote, que era otra persona que estaba en autoridad religiosa. Hasta eso se comportó bien, lo que se llama la escala jerárquica de mando, en este caso religioso, y manda a la autoridad correspondiente superior, ¿verdad? Al jefe superior, en este caso, así lo podemos decir nosotros, a su jefe inmediato superior. Esta es la versión en español, por si quieres tú ver conmigo y a ver qué relación más recibes tú en esto. El capítulo 19, capítulo 18, el libro de Yohanan, que es Juan, verso 19 al verso 24. ¿Ah? Para que vayamos despacito. Vamos a ver ahora qué dice mi versión. En inglés, solamente te translitero, ni siquiera traduzco. Translitero e interpreto. Igualmente, en el capítulo 18, verso 19, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí sí te voy a desglosar un poquito lo que pasa, Pues tenemos tiempo, vamos a unos minutos. Ya sabes que el tiempo vuela y vamos a tocarlo otra vez en John, o que es Yohanan. Mi versión de un lado dice Yohanan, en otra versión dice John, o sea, Juan, tú lo conoces. Capítulo 18 y el verso 19. El Cohen Gadol, aquí llama de terminología hebrea, el Cohen Gadol cuestionó a Yeshua, aquí ya no dice Jesús, dice Yeshua, mi versión, acerca de sus talmidim, que significa los que lo seguían, sus seguidores, sus apóstoles. En este momento nos muestra muy claramente cómo eran sus talmidim o sus seguidores, ¿verdad? Vamos a ver si podemos poner aquí Spineini, de Chebra, del Hebra, el grupo que me gusta aquí, Spineini. Él me esconderá y me ocultará. Recuerda que ya este salmo, que es parte del Salmo 27, ya había quedado atrás. Ya no estaba pidiendo ayuda. ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué me dejas? Fueron las últimas palabras. Eloí, Eloí, ¿por qué me desamparas? Rimash Baktani, ¿por qué me desamparas? Ya había quedado atrás los salmos de David. Ya era otra confrontación directa en esa zona de guerra que tenía que enfrentar él y su alma. Si alguien no abandonó al Mesías, fue su alma. Y vamos a ver un poquito adelante lo que pasa, ¿verdad? Entonces, verso 19 de Yohanan
o John o Juan, el Cohen Hagadol significa el sumo sacerdote, cuestionó a Yeshua acerca de sus talmidim, sus discípulos, y acerca de lo que él enseñaba. Sucede lo mismo en otra terminología, quizá en otras palabras, pero la respuesta, o sea, la pregunta es exactamente la misma. Acerca de sus talmidim, sus discípulos, y acerca de lo que él enseñaba. Yeshua answered. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista hebreo, cuando una autoridad religiosa pregunta, hay que contestarle. Hay que contestarle, ¿verdad? Dice, él me levantará mi cabeza, y entonces, sobre mis enemigos que me rodean, dice ahí, y yo glorificaré en su morada. El Padre Eterno sabía el epílogo final. Yeshua quizá no sabía tan a ciencia cierta lo que sucedía. Él solo sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar, por supuesto, y sabía que lo que Dios había iniciado, el Padre Eterno, continuaría por toda la eternidad, y entonces tendría que pasar por esos valles que aparentaban ser muerte, que desde el punto de vista humano sí muere. Sus signos vitales, sus constantes vitales se vuelven a cero redondo, sin latido cardíaco, sin frecuencia cardíaca, pues, sin tensión arterial, sin frecuencia ventilatoria, sin pulso. Muerte declarada, definida. Sin embargo, aquí el Salmo dice que en el día del mal, este es un día del mal, está profetizando ahí también, Si lo vemos así, dice, ahí me ocultará en el refugio de su morada. Yeshua nunca perdió la eternidad. La comunión con el Padre la pierde humanamente, ¿verdad? Pero la eternidad siempre la tuvo. Nos gustaría mucho saber en otro plático estudio qué pasó en esos 3 días cuando él estuvo ausente de esta tierra, sin vida terrena. ¿Qué fue lo que sucedió? Probablemente te lo digamos próximamente, de acuerdo al Midrash, o la que la sabiduría divina nos pueda decir, ¿verdad? Dice aquí, entonces, pues, nos está diciendo que sobre mis enemigos que me rodean, él levantará mi cabeza. Pero esto es el epílogo, la parte final de la victoria, que la misma muerte no pudo ganarle a Yeshua. Bien, entonces veo aquí, Yeshua, verso 20, Yeshua answered, contestó, yo he hablado muy abiertamente a todos. He hablado muy abiertamente a todos. Esa es la respuesta que da él. Yo he siempre enseñado en una sinagoga. No he hecho nada oculto, lo he hecho en el mundo abiertamente. Además lo he hecho en una sinagoga bajo el orden, bajo el ceder, bajo el permiso de las autoridades que allí estaban. Yo he hablado correctamente, ordenadamente, decentemente y con orden, como dice el nuevo pacto. No le encontraron nada realmente, ¿verdad? Nada ilícito, de acuerdo a Vaikra, que es lo que nos habla acerca de lo que se llama halajá. Repite conmigo, halajá, que es la ley judía, o la forma en la que debemos caminar o comportarnos desde el punto de vista legal, o sea, desde la regla, halajá. Entonces yo siempre he enseñado en la sinagoga o en el templo donde todos los judíos se reúnen. Donde todos los judíos se reúnen. No hice nada oculto. No hice nada en la noche, y todo lo que tú sabes seguramente tú lo entiendes y te lo han comentado su sacerdote, Cohen Gadol, y entonces aquí no hay cosas ocultas, ¿verdad? ¿Y qué estaba buscando en este momento el Cohen Gadol? Algo de qué acusar. Algo de qué acusarle, pero todo lo que se le hubiera dicho, y de hecho en otras porciones las respuestas que da Yeshua, pues no valen. Estás blasfemando, se rasgas la ropa, y entonces así. Una guerra auténtica de conceptos de espiritualidad. El Cohen Gadol, con toda la autoridad religiosa que tenía, sin que yo sea antisemita, como te lo digo, no entendió la misión de Yeshua. No sabía que era un enviado de nuestro Padre Eterno a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud espiritual, nunca de la esclavitud romana y nunca del exilio físico en el que estaba viviendo por la invasión de los romanos y la opresión de la bota romana. Ahora entiendo por qué. Si vamos a Roma y a Italia, vemos que se refleja geográficamente, topográficamente como una bota, la bota italiana, ¿verdad? Entonces vemos ahí que había una bota, un imperio muy intenso, lo sabemos muy bien, de todos los grandes historiadores,
Y tú puedes ir a la historia y darte cuenta del Imperio Romano, lo que estaba manifestando, ¿verdad? Bueno, aquí entonces estamos diciendo todo este tipo de cosas. Ahora vamos a ver algo a favor del Cohen Gadol. Tenía la opresión encima. No tenían sus funciones correctas, estaban preocupados todo el tiempo por la invasión de Roma y entonces seguramente estaba contristado, seguramente estaba impaciente, seguramente estaba esperando su Mesías tan anhelado como hasta este tiempo se está esperando, y entonces hay cierta justificación en la conducta desde este punto de vista. Pero lo que sí es imperdonable es que no reconoció al Mesías, pero bueno, acuérdate que estaba programado que ellos vendría el Mesías a lo suyo, y entonces nuestro Padre, como una directiva fundamental de acuerdo al nuevo pacto, iba a cerrar su entendimiento, iba a cerrar sus ojos, sus oídos, para que no reconocieran al Mesías. Así estaba estipulado. ¿Para qué? Para que tú, gentil que me estás escuchando, fueses bendecido de esa aparente transgresión, de ese aparente tropiezo del pueblo judío. Tropezaron, desecharon la piedra angular. Esos edificadores, la otra vez no te quería decir quiénes fueron los edificadores que desecharon la piedra angular, bueno, fueron ellos, y entonces estaban ciegos, parcialmente obnubilados, que hasta estos tiempos lo están, pero las profecías nos señalan de que en estos tiempos Israel abrirá sus ojos y reconocerán a aquel que traspasaron. La palabra traspasaron, para unos dicen crucificaron, para otros traspasaron, pasaron por alto lo encomienda y la misión que él tenía a cargo de nuestro Padre Celestial. Entonces podemos ver estas cuestiones muy definidas. Bien, sigo con mi versión, que son pocos versos. Entonces ahí decía, he hablado muy abiertamente a cada uno de nosotros, y yo siempre he enseñado en la sinagoga o en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y yo no he dicho nada en secreto. No es una confabulación, no es algo subversivo lo que yo estoy haciendo, no estoy nada en secreto, estoy hablando claramente, porque soy el enviado de nuestro Padre a decir de estas cosas a costa de mi propia vida. Eso es lo que está diciendo en forma midrashica, ¿verdad? Entonces yo no he dicho nada en secreto. Yeshua ya sabía lo que iba a suceder en este momento. Así, ¿por qué? Así, ya te dije, ¿por qué me preguntas entonces? ¿Por qué estás tú cuestionándome? Nunca iba a dejar de cuestionarle el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Nunca iba. Aquí en inglés dice, ¿por qué me preguntas? Dice la versión española. Y aquí dice, so why are you questioning me? Questioning me. ¿Por qué me estás cuestionando? Es un gerundio, es un vivo, es una acción, es un verbo que está continuo, cuestionando, cuestionándome, actuando y al momento, y acción de preguntar, cuestionar o cuestionándome, ¿verdad? Nunca iba a terminar, nunca iba a encontrar ninguna cosa que satisfaciera la pregunta que estaba haciendo el Cohen Gadol, ¿verdad? Entonces, le dice entonces, ¿por qué estás tú cuestionándome? Cuestiona a aquellos quienes escucharon lo que yo les dije. Pregúntales a ellos, cuestiónales a ellos. Mira, yo sé lo que les dije. ¿Cómo es de definido el pensamiento judío? La pregunta cultura, la cultura, como Yeshua en los versos anteriores no comenta esto, ¿verdad? Vamos a ver nada más el verso 22 de qué nos dice acá, a ver si yo estoy equivocado o me confirmo, ¿verdad? El 22. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les he hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Ellos saben lo que yo he dicho. Pues claro, quedó muy claro que lo que él dijo y entonces ellos saben. Ve y pregúntales a ellos, ¿verdad? Entonces, pues, el 22 dice aquí, cuestiónales lo que ellos han escuchado y lo que yo les he dicho. Mira, ellos saben lo que yo les dije. Eso es añadido o agregado en la versión esta. Ellos saben lo que yo les he dicho. Se quedó muy claro. A esas palabras, verso 22, uno de los guardias que estaba ahí de pie abofeteó a Yeshua en el rostro.
bofeteó, del verbo bofetear, golpear, bofeteó a Yeshua en su rostro. Si nosotros vamos al libro de Números y vemos la oración arónica, dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Donde se refleja el rostro divino es en la cara. El rostro divino se revela en este momento en la cara del Mesías. Lo que estaban ellos viendo, pero que no estaban viendo, parece que este es juego midrashico, estaban viendo la divinidad del Padre reflejada en Yeshua. Después hablamos si Jesús era Dios o no, para no meterme en muchos problemas. Y tengo un concepto definido de esto, ¿verdad? Pero la divinidad del Mesías, la divinidad del Padre se reflejaba a través del rostro del Mesías. Y vamos a ver, así como hay dos formas de expresión, aquí se refleja el juicio del Padre Celestial como juez, pero también se refleja la misericordia y el amor eterno tocante a su tan amado pueblo. Es muy fácil entender que Yeshua es la parte bondadosa del Padre de la eternidad. Eso es lo que representa Yeshua, ¿verdad? Y el Padre eterno representaba juez, porque Yeshua representaba el pecado no solamente judío, sino el pecado de la humanidad, y entonces tenía que ser pagado el precio del pecado, que era la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Yeshua, sin ser pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Sin ser pecado, se hizo pecado. Aceptó el pecado sobre sí, y entonces el Padre va y juzga el pecado en la carne, en el cuerpo mortal de Yeshua, cuerpo físico, y ahí es donde paga el precio y todo lo que ocasiona. Otra que se me está viniendo al momento, a lo mejor ya había empezado, el juicio ya había empezado, desde siempre, la voluntad del Padre ya había empezado, desde que Yeshua viene a esta tierra, ya había empezado la voluntad del Padre a tomar acción y a tomar efecto y a tomar fuerza sobre la persona de Yeshua, ¿verdad? Entonces esa bofetada, vamos a justificar un poquito también vamos a justificar un poquito, pero un poquito nada más, no me malinterpretes, por favor, al guardia ese, o a la persona que estaba ahí, o al oficial que golpea, ya estaba sobre él el juicio determinado, y los juicios son golpes, sufrimiento y aflicción, ¿verdad? Hubo un soldado que se arrepintió y dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, cuando le escucha pronunciar algunas palabras y cuando muere. No estoy hablando de aquel que puso una lanza en su costado, entonces le pica y sale sangre y sale agua por un edema pulmonar, médicamente hablando, ¿verdad? Bien, entonces vemos aquí cómo esto está muy definido. Cuestiona pues a los que yo le dije. Y, bueno, aquí ya voy con el verso 2, con el verso 22, a esas palabras uno de los guardias, parado de pie, abofetea a Yeshua en el rostro y le dice, esto es, ¿de qué estaban abofeteando? Si lo vemos desde el punto de vista terrenal, ese era nuestro Padre eterno. A Dios mismo lo estaban abofeteando al abofetear a Yeshua, ¿verdad? Porque no soportaban que otra persona se deciese rey de Israel, Mesías supremo y único salvador, único redentor de la nación de Israel. Entonces no soportaban aquello. Y dices tú, el oficial estaba haciendo órdenes o contraórdenes o algo que iba en contra de lo que recibía de su jefe, que era el Cohen Gadol. Pues no, definitivamente eran uno. En ese momento el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y el oficial que golpea a Yeshua eran una unidad. ¿Por qué te digo que era unidad? Porque el Cohen Gadol no protesta. No dijo, no lo golpees, espérate que él hable. No dijo nada el Cohen Gadol. Tenía autoridad para hacerlo y para detenerlo. Entonces yo pienso que buscaban algo de qué acusarle. Y si buscaban algo de qué acusarle, pues le encontraron, pero a su modo de ver las cosas. No tenía nada de qué acusarle. Absolutamente. Tú y yo sabemos que no tenía nada, ninguna acusación. Solamente ellos se sintieron decepcionados porque no era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Y en este tiempo a lo mejor también se está esperando a alguien que los libere en el sentido físico, pero la libertad, que no es ese tipo, ¿verdad? Lo decimos muy bien. Bien, no quiero hablar más, sino irme directamente a esto, ¿verdad? Entonces,
Dice aquí, ya le abofetea y le dice ahí, esto es la manera en la que tú hablas al Cohen Gadol, eso es lo que dice el oficial, el alguacil, le dice, así es como tú, la función ciertamente de una persona con autoridad y en el equipo del sumo sacerdote o del religioso que trae autoridad religiosa, pues sí es proteger y todo eso, pero entonces golpea, una instintiva fuente lo golpea y ahí se rompe materialmente el Baikra, que es la ley levítica, no era la forma de conducirse, porque todavía ni siquiera había sido juzgado y ya lo estaban condenando. No lo habían declarado culpable hasta este momento, a lo menos exteriormente, porque aquí se necesitan 2 y 3 testigos, y Yeshua dice, yo públicamente he hablado y no he hecho nada en secreto. Vamos, tengo testigos de lo que yo les he dicho. Mi momento no es subversivo, ni es tramposo, ni es en contra del César, ni en contra de nadie. Soy un enviado de Dios a decirles la verdad de las cosas. Esa es la verdad. Esto es como tú hablas al Cohen Gadol, así te expresas a él, dice el soldado, o el romano, o la persona que era un oficial, o que era una persona, ya te dije, con cierta autoridad también. Yeshua le contesta a él, ya no voltea a ver al Cohen Gadol, le contesta a él, le dice, si yo dije algo equivocado, if I said something wrong, si yo dije algo erróneo o equivocado, state publicly what was wrong. What was wrong? Si yo dije algo erróneo o equivocado, establece públicamente dónde está el error. Aquí había muchos testigos, establece públicamente. Yeshua sabía en forma midrashica lo que se trataba y de lo que se trataba. Estaban buscando una acusación para poder juzgarle, entonces establece públicamente, de acuerdo a Baikra, aquí ya tienes muchos testigos, establece, entonces no actúes antes de tiempo, aquí no cometió ningún error y lo sabemos todos. Entonces establece públicamente dónde está el error. Eso es lo que Yeshua dice. ¿Dónde está el error? Si yo hablo en forma correcta, ¿por qué estás tú otra vez hitting? Otra vez el gerundio, otra vez la acción. Why are you hitting me? ¿Por qué me estás golpeando? Yo no creo que haya sido un solo golpe, de acuerdo a este verbo, de acuerdo al midrash, de acuerdo al significado midrash, el significado rash, o el significado sod, profundo. ¿Por qué estás tú golpeándome? Yo no creo que solamente le dio un golpe, de acuerdo a este verbo. ¿Por qué estás golpeándome? Solamente que se hace a la cultura hebrea y que golpeándome significa un solo golpe, pero la versión española se dice, ¿por qué me golpeas? Y aquí me está diciendo, ¿por qué estás golpeándome? A lo mejor el Midrash me está diciendo, estás golpeándome físicamente, y físicamente estás golpeándome, estás dudando de mi integridad, estás dudando de la soberanía eterna que me ha señalado que yo vaya contigo. Y ahí juega un poco mejor que estaban golpeándole, no solamente uno físico, pero también un golpe espiritual, por no creer que él era el enviado. Entonces, en los últimos años nos hemos dado la tarea a no dejarnos llevar por la estructura literal y lo que dice la letra. Acuérdate que la letra está muerta. Lo que le da vida a la letra y la comprensión exacta es el espíritu que impregna esa letra. Es la cultura también de lo que está sucediendo, en dónde está sucediendo estos eventos, cómo pensaban, qué pensaba el Cohen Gadol, qué pensaba el oficial o el alguacil en este momento, ¿qué pensaba? Tenemos que entender el pensamiento para comprender y hacer más rico a nuestro Mesías y entonces sí, presentar un Mesías más rico, creíble para los que no creen aún en él. Entonces, podríamos estar aquí horas y felices días, como dicen, escudriñando cada evento de lo sucedido aquí. Yo te invito a que lo escudriñes de esta manera y a que lo manifiestes fuertemente, ¿verdad? Bien, aquí, entonces, pero si yo estoy en lo correcto, ¿por qué estás tú golpeándome? Silencio absoluto del Cohen Gadol. Así que Anán, allá se llama Ananías, aquí se llama Anán le envió a un amarrado o atado a Cayafá, o Caifás. Cayafá es en hebreo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote.
Yo no sé si el Padre Celestial le habló en ese momento. Yo no lo sé. Al Cohen Gadol, porque se quedó calladito el Cohen Gadol ante tal respuesta que dio. No tenía argumento para contrarresponder lo que estaba diciendo, ¿verdad? No sabía qué decir, se queda callado. No hubo respuesta. Entonces lo amarra y aún amarrado lo manda hacia Cayafá, que es el Cohen Gadol. ¿Verdad? Réplica no hubo. Réplica de Yeshua sí hubo. Contrarréplica de la respuesta que dio Yeshua al joven, a lo mejor es una regla, una cultura de que si Yeshua se dirigía hacia el alguacil que estaba ahí o al oficial que estaba ahí, el Cohen Gadol no tenía por qué contestar, pero él tenía el control de autoridad religioso en ese momento y se queda callado. O una de dos, o no tenía una réplica que pudiera él contestar, o entonces es la costumbre, la cultura, aunque yo no creo, el que tiene la autoridad la tiene en cualquier lado. Entonces, militarmente, porque soy militar y entiendo las cuestiones militares. El Cohen Gadol tuvo todo para contestar, pero no encontró ningún argumento válido, porque vio que Yeshua se comportó de acuerdo a Baikra, de acuerdo a la halajá o a la ley divina. Bien, te voy a leer otro verso aquí para que veas cómo está la cuestión. Nada más, un solo verso en el capítulo 19. La cuestión sigue todavía. Lo siguen golpeando, lo llevan con Pilato. Pregunta a Pilato, otra plática interesante de la confrontación con Pilato también. Entonces, algo muy interesante. A lo mejor el próximo evento hablaré sobre la confrontación con Pilato. Sigue en zona de guerra. Y estaba bien establecido y definido lo que estaba sucediendo. Me apuro acá con el tiempo. Entonces, capítulo 19 del libro de Juan, verso 17. Acarreando, te voy a explicar lo importante que tienes que saber por si las cosas que yo digo creo que van con justificación, con cierta razón de por qué comento algunas cosas. Soy cuidadoso o trato de serlo para no desviarme. Te voy a decir por qué, de acuerdo a lo que yo he creído, cómo debemos compartir la Torah, mayormente al pueblo de los judíos, para que vean que Yeshua es el Mesías. Bien, verso 19, acarreando el stake, que es el madero, conste que no dice cruce, él fue al lugar llamado Skul. Skul es calavera, calaca. En hebreo, o más bien en aramaico es Gulgolta. Acá la versión española se llama Gólgota. En hebreo o en aramaico, más que en hebreo, es Gulgolta o Gulgolta o Gulgolta. Entonces, acarreando el madero mismo de Yeshua, acarreando el madero mismo al lugar llamado Cerro de la Calavera, que en hebreo es Gulgolta, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué pasa. Algo muy interesante. Esto tiene que ir con este tipo de nomenclatura o de palabra que vas a escuchar en estos momentos. Finalmente, para terminar y aclarar un poquito por qué a veces nos abstenemos de decir cruz. Ojo, no creas que creemos que no hubo crucifixión y el valor de la cruz. Y te voy a decir en un minuto qué pasó anoche en una plática que tiene que ver con lo que estoy diciendo yo aquí. Lo que yo estoy diciendo aquí también tiene que ver con una plática que escuché de un grupo de personas, todos eruditos, todos ilustrados, todos reconocidos líderes mundiales, con una audiencia importante. Yo supongo que se aferraban al asunto de la cruz. Es perfecto. Eso que ni que el cristianismo defiende mucho la cruz y tú lo sabes muy bien. Pero entonces empezaron a hablar de una cosa. Por más que quieras hacerlo corto esto, pues no puedes, tienes que decir todo lo que pasó. La primera pregunta de ese panel era si conocerle a Dios sería más prudente conocerle nosotros desde el punto de vista intelectual o emocional. A mí me llamó la atención mucho la pregunta. Definir a Dios intelectualmente y emocionalmente, a mi humilde modo de ver las cosas, sin juzgar a nadie, tú dices nombres, te quedas corto. Para definir a Dios necesitas tú el terreno y el ámbito espiritual. Hay grupos en cristianismo que están muy dirigidos hacia la directiva del Espíritu Santo, tú lo sabes, y otros grupos que van con mucha letra, con mucho conocimiento y te hablan de intelecto y te hablan de emociones para definir a Dios. Yo no podría definir a Dios en el intelecto.
Pregúntale a un doctor, no sabes que es doctor, pregúntale a un doctor que te defina a Dios intelectualmente y no te lo va a hacer. Pregúntale a un psicólogo, a un psiquiatra que defina a Dios del punto emocional y no te lo va a hacer tampoco. Me llamó mucho la atención y ahí estuve un buen rato. Mi espíritu sí se contristó por tantas preguntas que se hacían y entonces puedes escuchar y seguir la línea que tú sigas. Ellos antes estoy hablando lo que yo estoy viendo y la forma en la que se me ha dirigido, creo yo, a estudiar este tipo de cosas. Entonces, hablar de un Dios como Él es el nuestro, intelectualmente o emocionalmente, no es posible. Necesitamos el espíritu correcto para definir a un ser que es espiritual. ¿Verdad? Intelectualmente Dios no sé cómo piensa, intelectualmente, emocionalmente conozco sus emociones a través de lo que Yeshua vivía y a través de lo que recibía del Padre puedo hablarte un poco de emociones, ¿verdad? Pero para entenderlo muy bien necesitamos el concepto y el consenso espiritual para conocerlo. Te voy a leer rapidito lo que dice aquí tocante a la cruz. Te voy a decir por qué cuando compartimos con grupos judíos no deberíamos hablar de una cruz. No porque no haya sido una cruz, no porque no haya sido una importancia, pero antes de que yo siga hablando, te diré el concepto que se tiene para que te quede muy claro, ¿verdad? Bien, sabemos que Pilato, allá cuando estuvo en el criminal stake, madero criminal, no sé si te guste, es la cruz, ¿eh? Si tú eres cristiano, es la cruz. Pero para un judío dile que es el madero criminal stake, ¿verdad? O el madero. Bien, madero, ¿verdad? Madera, pues, hecho. ¿Por qué no le dices que fue una cruz? Claro que fue una cruz. Claro que fue crucificado. Tú eres cristiano. Pero sé cuidadoso. Cuando compartas con un judío, no te voy a decir por qué antes de que yo le gane aquí. Entonces, el cross, que es la cruz, cross, execution stake, madero de ejecución or tree. Cross, execution stake or tree, or not three, tree, no tres, tree, árbol. Aquí Juan 19:17. Terminando esto, termino la explicación y tú asimilas ricamente esto. Acuérdate que yo no quiero asimilarte ni que vengas bajo mis enseñanzas, solamente abrirte para que tú te metas fuertemente y escudriñes cada porción. Si quieres ir a los escritos originales, si quieres ir al hebreo, si quieres ir al aramaico, al arameo, inclusive al griego, que no tiene tanta fuerza como el hebreo, ve y hazlo para que tengas más riqueza y más comprensión de lo que es esto. Bien. Crucifixión no era el método normal o no era el método de ejecución normal judío. Crucifixión no era, estamos hablando aquí a favor del grupo semita. No estamos hablando en contra de Israel, no, en contra de los rabinos, no, estamos hablando a favor de ellos, porque la crucifixión no era el método normal de ejecución judío en el periodo del Segundo Templo. La halajá judía, Jewish halajá, el modo de caminar o la ley judía especifica solo 4 métodos de ejecución. La crucifixión no era método de ejecución judío. Eran 4. Apedrear, stoning, burning. Apedrear, stoning es apedrear a una persona. Burning es quemar a una persona. 3. Beheading es decapitar a una persona. Y 4. Strangling, estrangular a una persona. Esos eran los 4 métodos de ejecución de la halajá de la ley judía. Esto lo encuentras tú en Vaikra, Levítico. Esto viene también en Mishnah. Bueno, estos métodos también, pero hay una versión que se llama Mishnah Sanedrin 7.1. Esto es netamente Talmud. Ese es un método de ejecución judío, ¿verdad? Y ya te dije que el Talmud tiene sus bemoles también, pero no es mi intención y creo que no es mi autoridad para decir esto sí y esto no del Talmud. Te lo dejo a tu libre criterio, ¿verdad? No es que me esté sacudiendo las manos ni lavando las manos, no. Lee Talmud, por supuesto, lee Mishnah, lee la Gemara, lee todo y tú concluyes, dices esto sí, esto no, se parece a lo que está en la Biblia, a lo que no está y así. La autoridad para mí es básicamente la Torah, te lo sabes. Lo mismo que Yeshua,
Yeshua se apoyó en el antiguo pacto y yo me apoyaré siempre en el antiguo pacto para confirmar con lo que el nuevo pacto me lo está diciendo y cómo puedo yo cotejar y concluir que el antiguo pacto trae verdad en todo y el nuevo me lo confirma. Entonces, pues aquí, aunque las últimas tres eran raramente. ¿Cuáles las últimas tres? El burning, quemar a una persona, decapitarla o estrangular, eran raras, si es que alguna vez sucedieron, fueron usadas. Colgar de una cruz nunca fue la norma. No fueron los judíos. No fue idea judía, ¿de acuerdo a esto? Crucificar al Mesías. No fue idea judía. Ahora, en el Israel ocupado por los romanos, sin embargo, la crucifixión pública era común. Ya cambia la cosa. Los romanos están invitados a crucificar a la gente, era cosa romana más que judía. Ahora, el hombre condenado acarreaba la cruz o el madero sobre el cual iba a ser ejecutado al lugar de ejecución y al lugar donde iba a ser clavado por sus wrists and ankles. Wrists es muñecas, ahí van a ser clavados en los ancles, que son los tobillos. Entonces el madero, con él cargándolo, era entonces colocado en tierra, a donde él era dejado colgando, se quedaba colgando ahí en un tormento. Si tú me ayudas a definir qué es excruciating torment, era un tormento excruciante. Búscame, ayúdame para no perder más tiempo. Un tormento intenso, un tormento tormentoso, excruciating tormento, hasta que él expiraba y se quedaba colgado, usualmente muchas horas más tarde. A través de esta Biblia de estudio judía, esta Biblia que ya te he enseñado muchas veces, esta versión Complete Jewish Bible, en esta Biblia no habla de crucifixión. Voy a decir por qué. No porque no haya sido crucifixión. Recalco y vuelvo a recalcar. Por supuesto que fue una crucifixión, pero yo no uso casi eso. Cuando estoy con grupos judíos o grupos mesiánicos judíos, menciono crucifixión y observo un silencio total. Silencio total. Creo que no es sano. Pero bueno, es un punto de vista muy personal. Bien, es para que me conozcan cómo pienso y cómo siempre seré de esta manera. A menos que el Padre Eterno me diga, cambia la forma de ser, cambia la forma de pensar, cambia la forma de expresar, cambia las palabras. Entonces sí, a menos que Él me diga, lo tendré que hacer. Bien, aquí entonces, pues aquí, a través de este estudio bíblico, los términos execution stake, que es madero de ejecución, o tree, que es árbol, son a menudo usados en lugar de cruz. En lugar de cruz son utilizados. Hay una terminología culturalmente hebraica de que si tú vas a lastimar a una persona por decir un nombre determinado, por amor a esa persona, que puedes hacer tú que se pierda si dices una palabra, entonces suavizas bien las cosas. Pero no eres pungitivo, ni eres tampoco legalista, ni estricto, y dices, no, se dice así. Si tú llegas a un lugar, no, se dice así, estás incurriendo tremendamente en halajá judía. Increíblemente, y entonces se pierde aquel por quien Yeshua murió. Eso dice Pablo. Bien, siempre sale Pablo. Bien, aunque para muchos cristianos el símbolo de la cruz es sagrado, repito, ve conmigo y no me malentiendas, por favor. Recuerda que no es mío lo que yo estoy estudiando esta tarde. Aunque para muchos cristianos el símbolo de la cruz es sagrado, a través de los ojos, o para los ojos judíos, la cruz es vista como un símbolo de persecución debido al daño ocasionado al pueblo judío por tantos quienes han reclamado ser seguidores del Mesías, ya sea que ellos fueran de las cruzadas, cruzadores de las cruzadas, inquisidores o miembros hasta del Ku Klux Klan. Persecución tremenda. La cruz representa una persecución, mortandad, holocausto. Hasta invitan aquí al Ku Klux Klan. ¿Tú sabes quién es el Ku Klux Klan? Entonces, para poder terminar y hacer definiciones correctas, que esas tú las dejo, te dejo esas definiciones, te las dejo a ti para que tú las defines.
¿sí? Las conclusiones finales. Entonces, pues, dijimos aquí, así, debido de su asociación con el pueblo, quienes los perseguían, el término cruz se hizo anatema al pueblo judío. Si tú llegas diciéndole a una persona judía que acepte la cruz, te van a perseguir. Te van a perseguir. Pero no es una persecución creada por Dios. Él dice que seremos perseguidos, sí, pero esto es una persecución gratis. Ignorante, creo yo, poco sabia. Porque no aplicamos los principios judíos para poderles hablar del Mesías judío. Tenemos que utilizar los principios judíos para no echar a perder esa relación. Pero cuidado, hay muchos grupos que se han ido, muchos han abandonado el cristianismo y han ido al judaísmo. Pero no es mi intención meterme ahorita ahí, que está más compleja la cosa todavía. Entonces, pues, eso, la cruz se ha vuelto un anatema. Anatema quiere decir maldito, una maldición para los judíos. Por eso saltan, como si les picaras, como si les tocaras la llaga, les hablas de Jesús y les hablas de la cruz y saltan. Pues están resentidos por generaciones, no sé cuántas generaciones van, al menos estas últimas 3 o 4 generaciones, desde el Shoah, que es el holocausto para acá, pues están resentidos, por supuesto, por todo lo que les han hecho. Y muchas veces, dice aquí, aunque ha sido en el nombre de Jesús las persecuciones, que eso es lo peor. Entonces, ¿cómo vas a ganar a alguien que ha sido perseguido por los aparentes seguidores de Jesús? Jesús nunca dijo que persigues a los judíos. No, él vino a salvar lo que se había perdido. Y así lo vemos pues aquí. Aunque lo que tomó lugar fue el mayor establecimiento del amor de Dios al pueblo en la historia, aunque eso fue lo que tomó lugar sobre lo que fue el mayor establecimiento del amor de Dios al pueblo en la historia, tanto a judíos como gentiles, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. Ahora, el peso arqueológico y la evidencia histórica confirma que la clase de cruz utilizada en Israel durante el primer siglo de esta era una cruz, y eso fue lo que el condenado, esto fue lo que el condenado a muerte, y así como fue Yeshua, fue forzado a carrear al lugar de ejecución. Ese era una cruz, tú lo sabes, ese madero de crucifixión. Por tanto, para ser más históricamente fidedignos y acuciosos, para evitar el dolor emocional de la experiencia judía cuando se considera la cruz, esta Biblia de estudio que me está llevando a esto que comparto contigo, utiliza otros términos para describir el lugar donde Yeshua dio su vida como expiación por el pecado. Perdóname si he mencionado la crucifixión, la menciono si estoy en un grupo cristiano, por supuesto, y no que yo sea un camaleón de doble cara, que cambie el color de cuando esté, pues no esté. Debo ser prudente en este tipo de cosas. Ya está muy aclarado, por si alguna vez me dices, ¿y usted no cree en la cruz? Si alguien no me pregunta que si no creo en la cruz, me pregunto, me paro y me voy. ¿Tú sabes lo que es un midrash? Sería mi respuesta. ¿Sabes cuál es el significado real del halajá judía? ¿Sabes lo que se refiere? Los 4 niveles de entendimiento. Por eso ayer sí me desesperé un poquito, que soy honesto. Eran preguntas que no tenían respuesta espiritual. No tenían respuesta espiritual. Y yo, donde hay una pregunta que no tiene una respuesta espiritual, no puedo hacer nada. Te lo digo con mi corazón. Y entonces, si quieres preguntarme algo, espera que yo te responda con una réplica de orden espiritual. ¿Ok? Te mando un shalom, te mando una paz en esta tarde, para que tú estés confiado lo que dice. Te translitero lo que está terminando, la última porción de este canto, lo que dice aquí, que es el Salmo 27, para suavizar siempre te digo la plática, y entonces trataré de comentar contigo esto, ¿verdad?
Esto se llama el Tehilim 27, Salmo 27. Espero que te hayas edificado, que hayas comprendido cuál es la forma de actuar y de proceder y de compartir la riqueza que viene. Es muy profundo esto y lo hice, creo yo, o lo quiero hacer de la mejor manera. De David, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Él es mi salvador. ¿De quién he de atemorizarme? De David, Adonai es mi luz, mi salvación. Miro, ¿de quién temeré? Y Hashem es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante ejército, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, lo irá allí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón. De David, él es mi salvación. ¿De quién temeré? Dice el niño hermoso. Por eso es el ejército más poderoso del mundo. Porque desde niño estás en zona de guerra. Desde el vientre de tu mamá estás en zona de guerra. Y te preparan para la guerra. Pero es una guerra, no es una guerra ilícita, no es una guerra de guerrillas, es una guerra con principios espirituales. Es una guerra convencional. Es como el cielo hace su guerra. Y si algún día tú tendrás que confrontar una discusión que sea bajo la guerra convencional, basado en la Torah, no en alegatos, no a ver quién tiene más saliva y quién traga más pinole, no, quién se mueve en la sabiduría divina como el niño lo está haciendo. Por eso, Israel, bendiciones para ti. Tienes el ejército más poderoso del mundo. Y me atrevo a decir que eres un ejército invencible, porque te apoyas en la Torah. Queremos seguir tu ejemplo a ti también. No pasó nada con el Mesías. No pasó nada, Israel, te amamos, te necesitamos, te anhelamos. Estamos aprendiendo cosas de ti, cosas de tus rabinos, cosas de los escritos y cosas de tu bendito Mesías. ¿Sabes quién es el Mesías? Es una flor cortada del judaísmo. Eso es el Mesías. Perdónanos, Israel. Perdónanos si te perseguimos. Perdónanos si matamos muchos de los tuyos creyendo que estábamos sirviendo a nuestro Dios. Este niño está gritando y diciendo, no me maten, no me maten. Mejor aprenda de mí cómo debo alabar yo al Dios Altísimo. Así que arrepiéntete. Si has hablado más de Israel, arrepiéntete. Ellos no crucificaron al Mesías. Y cristiano, no te asustes si yo no digo crucifixión. No te asustes ni me persigas si yo digo que fue un madero de crucifixión. Es para que los judíos sean sanados y restaurados. Ellos serán sanados a través del arrepentimiento gentil. A través de los gentiles, Israel vendrá al conocimiento de su bendito Mesías. Te mando un saludo y un shalom. Si te gustó el canto, te lo repito y te dejo para que el Espíritu del Padre sea quien te hable. A lo mejor yo te dije cosas, creo que fui dirigido por Dios. ¿Ok? Nada más transliteraré el canto para que lo escuches. No haré comentarios más lo que él que dice. Escucha el canto. Tehilim 27, Jonathan Scheinfeld in Tahane. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida. ¿Por quién he de atemorizarme? Por David. Él es mi luz y mi salvación. De Adonai. ¿De quién temeré? Y Hashem, Adonai, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por eso van con sus armas ellos cantando y adorando. Por eso enfrentan a los grupos terroristas.
Por eso protegen con aquel anhelo. Por eso siempre ganan sus guerras. Dios mío, en 5 años estaré ahí en la línea del frente. Este niño. En 5 años estará en la línea del frente, en la zona de guerra, enfrentando, como Yeshua enfrentó a sus detractores. Ahí estarán ellos también. Él es el Dios de Israel. Conócelo. Conócelo. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, Hashem Adonai. ¿De quién he de atemorizarme? Y con el arma y al frente y en la guerra. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Te dejo con nuestro Padre. Creo que debo arrodillarme ya y agradecerle por ti, gentil, para que ames al pueblo de Israel. Shalom. Shalom.